Hablemos ahora del SMED. El SMED se define como la metodología o conjunto de técnicas cuyo objetivo se centra en la reducción de los tiempos de preparación de una máquina, eliminando la posibilidad de errores en los ajustes de técnicas y útiles. La implementación para llevar a cabo el SMED es que se deben realizar primero estudios de tiempos y movimientos, todos estos relacionados específicamente con las actividades de preparación a desarrollarse en 3 fases. La primera fase es separar actividades internas y externas, diferenciar entre la preparación externa y la preparación interna. El objetivo de esta fase entonces es separar la preparación interna de la externa y convertir asimismo la preparación interna en preparación externa. Esto nos va a ayudar a reducir el tiempo de las preparaciones externas y de las preparaciones internas también. Para su aplicación son esenciales los siguientes puntos. Vamos a preparar previamente todos los elementos, todas las plantillas, vamos a sintetizar todas las técnicas a utilizar, todas las herramientas y todos los materiales. Vamos a realizar el mayor número de actividades externamente. Vamos a mantener también los elementos en buenas condiciones de funcionamiento. Vamos a crear tablas de las operaciones para que la preparación externa nos resulte mucho más sencilla de realizar. Y vamos a utilizar tecnologías que ayuden a la puesta a punto de cada proceso. Podemos ver entonces que las actividades internas o las preparaciones internas son aquellas que ocurren durante el cambio y pueden ser realizadas únicamente cuando la máquina se ha detenido, deteniendo así la producción. Las preparaciones externas son aquellas que pueden realizarse sin importar que la producción esté en marcha. Es decir, las actividades internas son con una máquina detenida y las actividades externas son con una máquina en operación. Una vez tenemos entonces diferenciadas las preparaciones internas de las externas, entramos a la segunda fase que busca reducir el tiempo de la preparación interna mediante la mejora de las operaciones. Podemos ver precisamente un ejemplo, el ejemplo de los autos de Fórmula 1, y lo vamos a comentar en un momento. Las preparaciones internas que no pueden convertirse en externas, o sea que pueden realizarse únicamente cuando la máquina se ha detenido, deben ser objeto de mejora y de control, un control continuo sobre todo, y se van a seguir las siguientes recomendaciones. Número 1, estudiar las necesidades del personal para cada operación. Número 2, estudiar las necesidades de cada operación. Número 3, reducir los reglajes de la máquina. Número 4, facilitar la introducción de los parámetros de proceso. Número 5, establecer un estándar de registro de datos. Número 7, reducir la necesidad de comprobar la calidad del producto. Centrémonos ahora en el ejemplo. Estamos en los autos de Fórmula 1 y normalmente estos se detienen en los pits para llevar a cabo el cambio de las llantas, de las gomas en cada estación. ¿Cuál es el proceso para realizar esto? En principio diferenciemos la actividad que están haciendo. La actividad que están haciendo, cambiar las llantas, no se puede realizar mientras se está llevando a cabo una carrera. No pueden cambiar las llantas en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? El conductor o el piloto manda a decir que necesita precisamente el cambio de las llantas. Todo este equipo de personas, que son aproximadamente 16 en esta estación para el cambio de las llantas, están preparadas precisamente para realizar ese cambio, esa sustitución, esa actividad o esa preparación interna. Llega
el auto, pero no llega a cualquier lado, no se detiene en cualquier lado para poder cambiar las gomas de su vehículo. Se detiene en una estación ya definida, en un área ya definida, donde ya lo están esperando todos y cada uno de los que están involucrados en este proceso. Bien, una vez llega, se detiene en el área designada para el cambio de llantas. Hay un par de personas que con 2 gatos hidráulicos levantan el auto. Hay una persona más o 2 personas más que quitan los tornillos, ¿no? Los pernos que sujetan la llanta. Una persona más la quita. Una persona más tiene la llanta de repuesto, la coloca y el mismo o la misma persona que quitó los pernos los vuelve a ajustar. Ahora en la nueva llanta que se ha colocado. Ese es un ejemplo de cómo se reduce el tiempo de preparación de una actividad interna, mejorando la operación. Es decir, ya hay una comunicación constante, hay también una, este, una mejora en el proceso, porque este proceso es cuestión de segundos que termina de realizarse. Ya tienen toda la experiencia, toda la capacitación los que hacen esta actividad y la pueden llevar a cabo de esa forma. Bueno, algo similar haremos en nuestro proceso. Identificaremos cuáles son las herramientas que necesitamos. Por ejemplo, aquí lo que necesitan pues son drills, ¿no? Neumáticos o hidráulicos para aflojar los tornillos. Necesitan gatos hidráulicos para levantar el vehículo. Necesitan también un equipo de protección, ¿no? Por ejemplo, vemos al que tiene el drill que tiene guantes, que todos tienen casco, ¿no? Entonces, ahí ya preparamos todo para que esa eh, acción, esa tarea nos lleve en menor tiempo posible. Entonces, identificamos las herramientas. En este caso, si es un proceso de torneado, pues qué tipo de herramientas vamos a identificar. El buril que necesitamos, si necesitamos un vernier para medir distancias, si necesitamos buril de qué tipo, ¿no? Qué tipo de punta. Entonces todo eso nos va a ayudar a servir para reducir esos tiempos de preparación en las máquinas, sobre todo en las tareas que se tienen que realizar cuando la máquina está detenida. ¿Qué es un tiempo de preparación entonces? Pues un tiempo de preparación reducido es aquel en el que ya no se invierte tanto tiempo en preparar la máquina buscando la configuración de la máquina, la configuración de las herramientas, la posición inicial de la materia prima. Eso es un tiempo de preparación reducido, en el que ya solo tenemos que colocar las herramientas porque ya sabemos que son las herramientas adecuadas y porque ya tenemos plena certeza de que nuestra materia prima, trabajando con las condiciones en las que está nuestra máquina, va a realizar el trabajo de forma totalmente correcta. Bien, entonces la segunda etapa precisamente se refiere a eso, a reducir el tiempo de la preparación interna mediante la mejora de operaciones, que es lo que hablábamos con el ejemplo del auto de Fórmula 1. Estas preparaciones internas que no se pueden convertir en externas deben ser objeto de mejora y control, como ya lo habíamos mencionado, y ya mencionamos los puntos también. Entonces, ¿cómo reducimos el tiempo de preparación interna? Mediante la mejora del equipo. Ahora ya no es mediante la correcta selección o la mejora de las operaciones antes de, sino mejorando directamente el equipo. Bueno, también hay algunos puntos a considerar. Como primer punto vamos a organizar las preparaciones externas y modificar el equipo de tal forma que puedan seleccionarse distintas preparaciones de forma asistida. Es decir, estamos hablando de que el SMED se ocupa en una máquina que puede llegar a hacer varias funciones. Llámese un CNC, ¿no? Fresadora de CNC, torno CNC, controles numéricos.
Vamos también a modificar la estructura del equipo o diseñar técnicas que permitan una reducción de la preparación y puesta en marcha. Es decir, imaginemos ahora una inyectora de plástico. Necesita llegar a cierta temperatura para fundir bien el plástico, para inyectar bien el plástico, pero no solo depende de eso, ¿no? Depende de varios factores. La velocidad de enfriamiento, la temperatura del molde, el tipo de material que estamos manejando. Entonces, busquemos las técnicas para que la preparación y la puesta en marcha, imaginemos de la inyectora, ya no sea inyectando 4 piezas, ¿no? Sino sea inyectando 2 y ya de ahí nos la llevemos de corrido. Entonces, en eso consiste, idear técnicas que nos puedan ayudar a que nos puedan ayudar a mejorar el proceso. Bien. La última, entonces, de estas etapas, pues tiene como resultado que, o el objetivo del SMED es reducir a lo más posible los tiempos de preparación. Entonces, el objetivo final es reducirlo, sí, pero reducirlo utilizando o mediante la utilización de tecnologías que sean adecuadas para el tipo de proceso que estamos realizando y el tipo de máquina que estamos utilizando.